Hola, bienvenidos a esta segunda reunión del curso de Agresión y Defensa Biológica. En esta ocasión vamos a revisar el tema denominado citología bacteriana, en el cual básicamente vamos a conversar sobre conceptos de estructura celular bacteriana, de qué está compuesta, qué funciones tiene, entre otras. Como en cada sesión, empezamos revisando un caso. Esta es una investigación publicada este año, ¿no? Pueden ver ahí, cuyo título dice Nueva información sobre la estructura bacteriana para ayudar a combatir las superbacterias. ¿Por qué es importante conocer la estructura bacteriana? Porque cuando uno trata, por ejemplo, de investigar nuevos fármacos o nuevas terapias que ayuden a controlar infecciones, en este caso de origen bacteriana, vamos a encontrar que muchos antibióticos, por ejemplo, se dirigen a desestabilizar una estructura importante en la bacteria, que es su pared celular. La pared celular representa un medio de protección para las bacterias. Algunos antibióticos lo que hacen es atacar a ese blanco que es la pared. En este caso, cuando hablamos también de superbacterias, nos referimos a bacterias que en el tiempo han desarrollado la capacidad de hacerse resistentes a antibióticos. ¿Qué significa esto? Que una persona, por ejemplo, que antes tenía una infección a las amígdalas y tomaba una amoxicilina, por así decirlo, luego de un tiempo se da cuenta, por el uso frecuente, que ese medicamento ya no le hace efecto. ¿Y por qué puede ser? Porque esta bacteria ha generado resistencia. ¿Y esto que implicaría también? Que ha generado modificaciones en su estructura que le permite, entre comillas, defenderse frente a estos antibióticos. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí estamos viendo una parte aplicada del conocimiento que adquiriremos en esta clase. La agenda del día de hoy es empezar a revisar por conceptos como tamaño, morfología bacteriana, estructura celular, procariota, y también luego conversaremos sobre los métodos actuales para la detección de agentes patógenos. El objetivo de la clase de hoy es que de manera conjunta podamos entender el fundamento y la utilidad de la coloración de Gram, así también cómo es que las estructuras bacterianas ayudan y forman parte de un curso de enfermedad e infección. Primero, hay que empezar distinguiendo entre tipos celulares, ¿no? Hay que recordar que las células pueden clasificarse en procariotas y eucariotas. La principal diferencia, no hay que olvidar, es la presencia de un núcleo, de una envoltura nuclear en los eucariotas, en tanto que los procariotas carecen de esta envoltura nuclear y su material genético se encuentra pues disperso en el citoplasma. Es la principal diferencia, ¿no? Además también que la información contenida en el ADN es mayor en caso de los eucariotas y en los procariotas este ADN, este material genético, es un tanto más reducido, ¿no? Pero así como hay diferencias, también hay similitudes. Ambos casos son células, así que un metabolismo, tienen una membrana, una envoltura celular y también, por ejemplo, tienen ribosomas. A pesar que los ribosomas tienen un tanto diferencia estructural en ambos casos, pero hay presencia de ribosomas. Quizás una diferencia importante entre ambas células es su tamaño. La célula procariota se caracteriza por ser mucho más pequeña que una eucariota, ¿no? Recordemos la clase pasada dijimos que todo compuesto, toda estructura celular microbiana se mide en micras o en micrómetros, ¿no? Aquí ustedes pueden ver en esta imagen, tenemos diferentes bacterias y se puede observar el tamaño en micras. Más o menos un estafilococo, miren, pueden ver aquí, mide un micrómetro de diámetro, ¿no?
es una estructura sumamente pequeña. Y aquí otra cosa importante también es que las bacterias son pequeñas, pero aún más pequeñas que las bacterias tenemos a los micoplasmas, ¿no? Los micoplasmas, incluso miren, son del tamaño de 0,2 micras, o sea, un quinto de una micra mide un micoplasma, son sumamente pequeños. El hecho de ser pequeños a las bacterias les representa una ventaja. ¿Por qué? Porque su metabolismo está concentrado en un espacio reducido. Además, también pues le va a ayudar a lo que es el proceso de infección a las células, al ser más pequeñas que una célula eucariota, ¿no? Ahora, veamos las formas bacterianas. La célula bacteriana, de acuerdo al tipo de microorganismo, va a tener una forma particular. Así tenemos algunos tipos. Los cocos representan estructuras circulares y esféricas. De ahí viene el término cocos, ¿no? Aquí pueden ver, por ejemplo, una foto real de lo que es Neisseria gonorrhea. Vemos aquí en grande una célula humana eucariota, pero estos puntos pequeños que están en parejas son los cocos. Cocos en parejas se observa a la Neisseria. Comparen el tamaño, son pequeños a comparación de la célula humana eucariota grande. Luego tenemos a los bacilos. Los bacilos se caracterizan por ser estructuras alargadas en forma de bastón también. Aquí pueden ver, por ejemplo, una foto real de E. coli y vemos estas estructuras alargadas. Los espirilos tienen la peculiaridad que son también estructuras alargadas, pero con una ligera curvatura. Aquí, por ejemplo, pueden ver una foto de Rhodospirillum, el cual es una bacteria medioambiental, por si acaso. En cambio, las espiroquetas son estructuras bacterianas más alargadas, pero también, como son alargadas, tienen esta forma como de un sacacorcho, se le llama. Tiene una abundante curvatura. Un ejemplo de espiroqueta vendría a ser treponema. Aquí pueden ver, tiene una forma así zigzagueante como si fuese una culebra y es alargada. Otra estructura importante también son las células prostecadas. ¿Qué son células prostecadas? Son aquellas que tienen una extensión como parte de la célula. Pueden ser un tallo o una estructura como una hifa. Un ejemplo de esto tenemos a Vibrio cólera. Pueden ver que el caso del vibrio tiene esta forma de cola, de ahí que se llama también forma de coma, ¿no? Otras bacterias tienen también forma filamentosa, ¿no? Formas alargadas como si fuesen pelos, por ejemplo, muy alargadas. Algo importante aquí que hay que reconocer es que las bacterias no están individuales en el medio ambiente o en una superficie, sino que éstas usualmente tienden a agregarse, a juntarse entre sí. Así, por ejemplo, vemos que los cocos pueden estar en parejas en forma de diplococos, di2. También pueden estar en colas, ¿no? En forma de estreptococo. El prefijo estrepto se refiere a cola, ¿no? Unión en cola o en fila. Los estafilococos son estructuras agregadas en forma de racimos. Aquí pueden ver, por ejemplo, la bacteria Staphylococcus aureus, cuyo nombre está asociado a esta forma de agregación de estafilococo, como si fuesen racimos de uvas. ¿Se dan cuenta? Luego también tenemos que los bacilos pueden agregarse, ¿no? En diplobacilos, dos bacilos unidos, en fila, estreptobacilo, o también en forma de empalizada, como estar uno al lado de otro, ¿no? Ejemplo, Mycobacterium tiene forma de bacilo, de ahí que se le llama el famoso bacilo de Koch al agente causante de la tuberculosis. A partir de ahora, vamos a revisar la estructura celular bacteriana, una típica célula procariota. Miren,
Algo importante y que ya comentamos anteriormente al empezar es que la célula procariota carece de un núcleo verdadero. No hay una envoltura en el núcleo. El material genético se encuentra disperso en el citoplasma. En este caso, se llama también, un nombre alternativo es de nucleoide. Ojo, nucleoide, pero no núcleo, no confundir. El nucleoide sería esta masa de material genético, en este caso ADN, que está disperso en el citoplasma. También vemos pues la pared celular, luego viene la membrana celular, ¿no? El citoplasma con sus ribosomas, y en cuanto a material genético, encontramos dos estructuras: el cromosoma, que es el material genético grande en la bacteria, y también el plásmido, que es más pequeño. Esto iremos viendo ahora en las siguientes láminas. Empecemos por la estructura más externa, la estructura de protección de una bacteria, que es su pared celular. La pared celular lo que hace es brindar una protección física a las bacterias frente al estrés medioambiental o también a agentes químicos, por ejemplo. Esta pared celular está compuesta de un azúcar, de un polisacárido denominado peptidoglicano, también llamado mureína, ¿no? Este peptidoglicano otorga esa resistencia, esa protección a esta pared, ¿no? En cuanto a la pared, es importante que la pared clasifica a las bacterias en dos grandes grupos, en bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. ¿Por qué es la diferencia? Porque encontraremos en las bacterias gram positivas que esta pared de peptidoglicano es muy gruesa. ¿Por qué? Porque el peptidoglicano se apila en muchas capas, una capa realmente gruesa. Aquí pueden ver, en cambio, las bacterias gram negativas presentan una pared celular delgada. Su capa de peptidoglicano es realmente delgada e interna, ¿no? A forma de sándwich. Esta pared también puede ser atacada por algunos antibióticos que usamos. Un ejemplo de estos, por ejemplo, son los betalactámicos, los cuales están orientados a atacar esta estructura bacteriana. Y de esa manera, pues, alterando la pared, matamos a la bacteria y controlamos una infección en el hombre, por ejemplo. Aquí podemos ver cómo es la pared celular en una bacteria gram positiva. Ya dijimos que tiene una capa gruesa de peptidoglicano, pero adicionalmente también encontramos otras moléculas en la pared. Por ejemplo, aquí pueden ver los ácidos teitoicos. Estos ácidos teitoicos van a permitir a que la bacteria pueda también infectar las células humanas, por ejemplo. Son proteínas, son moléculas accesorias que permiten la infección celular, ¿no? Y esta pared, como es gruesa, veremos luego, cuando se hace la tinción de Gram, permite que el colorante cristal violeta sea retenido. Eso veremos en la parte práctica. Pero no olvidar esto, miren, el grosor de la pared es realmente grande en las Gram positivas. En comparación con las gram negativas, la pared de las gram negativas es un tanto más compleja, pero la capa de peptidoglicano es delgada. Pueden ver aquí, en la parte del medio. ¿Qué ocurre? Las bacterias gram negativas tienen una capa de peptidoglicano, pero tienen dos membranas en su pared. Todo es la pared, ¿no? Hay una membrana interna y una membrana externa, ¿ok? Entre las cuales está el peptidoglicano. Accesoriamente, también encontramos en la parte externa, encontramos moléculas de naturaleza lipopolisacáridos, ¿no? Estos lipopolisacáridos tienen también potencial de ayudar a la bacteria en la infección a las células. Son antigénicas, de hecho. Entonces, la pared
hasta aquí estamos viendo, es la parte más externa que protege a la bacteria. Debajo de la pared vamos a encontrar a la membrana celular, que ya dijimos es también común en células eucariotas, ¿no? La membrana celular bacteriana, la membrana, está compuesta también por fosfolípidos, ¿no? Encontramos también proteínas en la membrana y hay que recordar aquí que la membrana celular posee una bicapa lipídica, ¿no? Esta bicapa lipídica lo que ayuda es que la membrana sea un espacio selectivo. Solamente ciertas sustancias van a poder ingresar o salir de la célula. Entonces, la membrana permite esa selección. Es una barrera permeable. Sí, puede fluir sustancias químicas, pero de manera selectiva. ¿Ok? Y también en la membrana vamos a encontrar que es un sitio de metabolismo para la generación de energía en forma de ATP. Aquí vamos a ver algunos mecanismos de transporte que ocurren a través de la membrana, ¿no? Uno de ellos es el transporte simple, en el cual, por ejemplo, las sustancias químicas ingresan a favor de la corriente a forma de transporte pasivo, del interior, por ejemplo, en este esquema, del interior al exterior celular, atravesando, recuerden, la bicapa lipídica, que es la membrana celular. Otra forma de transporte, perdón, es la translocación de grupo, en el cual esta molécula a ser transportada es modificada previamente para su transporte. Se le agrega un grupo químico que le permita, pues, transitar a través de la membrana celular. Un tercer sistema de transporte de sustancias mediante membrana es el famoso sistema ABC, en el cual una proteína de la bacteria es la que ayuda a que la sustancia química a ser transportada pueda ser movilizada. Y adicionalmente aquí también participa o hay un gasto energético en forma de ATP. ¿Okay? Entonces, por cualquiera de estas vías es que las sustancias químicas pueden ingresar o salir de la célula bacteriana. Pueden ser nutrientes u otros compuestos químicos. En la parte superficial de la bacteria vamos a encontrar estructuras de superficie. Por ejemplo, tenemos aquí las fimbrias. Las fimbrias representan estructuras proteicas que permiten a la bacteria pegarse, unirse a superficies, ¿no? Aquí pueden ver ustedes, ¿no? Esta bacteria tiene estas fimbrias que le van a permitir, anclarse a una superficie. Y de esa manera, cuando se pega, ya no va a ser arrastrada hacia otro espacio. En cambio, los pili también son estructuras proteicas, pero los pili son más largos. Son una forma de tubos huecos, hechos de proteína también. La función quizás más importante de los pilis es la conjugación bacteriana. ¿Qué es la conjugación bacteriana? La conjugación representa un tipo de reproducción sexual en bacterias. Sexual entre comillas, claro está. ¿Por qué? Porque aquí una bacteria puede transmitir a otra su material genético a través de este pili. Este pili sexual, como es una estructura cilíndrica hueca, por aquí va a recorrerse el material genético para depositarlo en la otra bacteria, ¿no? Entonces el pili tendría esa función un tanto más de reproducción a nivel bacteriano, ¿no? De transferencia genética. Otra estructura también importante en las bacterias es el glicocálix o cápsula, ¿no? El glicocálix representa una mezcla de proteínas y también de carbohidratos. ¿Qué función otorga el glicocálix?
Aquí pueden ver ustedes una foto, ¿no? Una foto en cuya parte externa vemos como si fuese un huevo frito, la parte externa, ¿no? ¿Esto por qué? Porque el glicocálix, como es una mezcla de moléculas, ayuda a que la bacteria también se pegue a una superficie. Es como una especie de un moco que le permite pegarse a la superficie, ¿no? Y también, algo importante es que el glicocálix ayuda a que la bacteria pueda ser no reconocida por el sistema inmune. Aquí podemos ver, por ejemplo, miren, una bacteria, ¿no? La cual tiene su cápsula, tiene su glicocálix. El glicocálix es como un medio que protege o que oculta esta identidad bacteriana. ¿Para qué? Para que los compuestos del sistema inmune, por ejemplo aquí, el fagocito, no reconozca la bacteria y de esa manera pueda evadir al ataque del sistema inmune, ¿no? Pueda escaparse, por así decirlo. Para que no olviden, el glicocálix sería como esta manta mágica que hacía pues parecer invisible a Harry Potter y de esa manera evade a lo que es la respuesta inmune. Las bacterias se caracterizan, muchas de ellas, por tener movimiento. Y este movimiento es gracias a los flagelos. Los flagelos también están hechos en función de proteínas, una proteína llamada flagelina, ¿no? Esto es muy parecido a como un motor de un bote, por ejemplo. ¿Por qué? Porque este flagelo está anclado en un extremo a la bacteria, ¿no? Y el otro extremo está libre. Entonces, el flagelo lo que hace es rotar, da vueltas, gira, y en cuanto gira el flagelo, cuanto rota, la bacteria toma impulso y empieza a desplazarse, a moverse, ¿ok? Otra función importante del flagelo es que también el flagelo ayuda a lo que es la infección. Tiene un rol antigénico. Puede ser reconocido por el sistema inmune para que, una vez que el sistema inmune reconoce el flagelo, empieza a reconocer que hay un agente extraño, en este caso la bacteria, y activa los mecanismos de defensa, por ejemplo, también, ¿no? En cuanto a flagelos, algunas bacterias tienen flagelos solamente en un extremo, como aquí en B, ¿no? Un solo flagelo, monoflagelar. Otras bacterias tienen flagelo en mayor número alrededor de su estructura, ¿no? Aquí pueden ver en A, ¿no? Peritrica se llama. U otras están a forma de penacho en un extremo, como en C. Está la bacteria y tiene en este caso 4 flagelos, pero anclados en un solo extremo, ¿no? Se llaman lofotricas o en forma de penacho. Un componente importante en las bacterias es su material genético, porque ahí se encuentra pues almacenada toda su información, su codificación, ¿no? El material genético en las bacterias, el más grande, está en el cromosoma. El cromosoma es normalmente único. Las bacterias usualmente presentan un solo cromosoma, ¿no? Y aquí está el ADN, el cual codifica y alberga genes esenciales para la bacteria. Lo más importante de su metabolismo está codificado en el cromosoma, por ejemplo, ¿no? Y es de gran tamaño. Está súper enrollado de tal manera que todo el ADN quepa dentro de la célula bacteriana, ¿no? Pero adicionalmente a lo que es el cromosoma, tenemos otra estructura también de ADN, también con importancia genética, que son los plásmidos. Los plásmidos se encuentran también en el citoplasma, pero el plásmido es ADN circular de menor tamaño. Y en este plásmido vamos a encontrar genes, entre comillas, accesorios, no tan vitales, pero que sí codifican funciones importantes para la bacteria. Pueden ver aquí en esta foto, miren, esta especie de madeja que está aquí
sería el cromosoma, el cual es muy grande. Y aquí las flechas señalan algunos plásmidos, los cuales son circulares y son pequeños, a comparación del cromosoma. ¿Por qué es importante los plásmidos? Hace un momento les comentaba de la conjugación. Las bacterias tienen la capacidad de poder intercambiar o transferir su material genético. Y realmente en la conjugación lo que se transfiere es el plásmido o segmento del plásmido, que es pequeño a comparación del cromosoma. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un tipo de plásmido que es el plásmido R. En el plásmido R encontramos, por ejemplo, aquí el gen de resistencia a un medicamento, que es la ampicilina. Imaginen que esta bacteria que está aquí a la izquierda es quien tiene el plásmido R, tiene el gen de resistencia. ¿Qué es lo que está haciendo? Está transmitiendo una copia de este plásmido a otra bacteria. Esta bacteria que no tenía el plásmido, gracias a este evento de conjugación, está recibiendo el plásmido y también recibe lo que es el gen de resistencia. De esta manera, esta bacteria también tendrá la capacidad de resistir frente a la ampicilina, como era la otra. Básicamente, conclusión, estamos evidenciando cómo las bacterias transfieren una parte de su plásmido con información para poder brindar a otra sus características genéticas, como en este caso la resistencia a antibióticos. Y de esta manera se adaptan. Entonces, hasta este punto hemos conversado sobre estructura bacteriana, ¿sí? Vamos ahora a pasar a otro tema importante, que son los métodos para la detección de agentes patógenos. Aquí puede ser bacteria, virus, hongo, cualquier agente patógeno, no olvidemos, ¿no? ¿Qué métodos existen? En esta línea de tiempo encontramos una evolución de estas técnicas. Antiguamente ya conversamos que la microbiología surge pues cuando se inventa el microscopio. Y es que antiguamente la detección de una infección bacteriana o microbiana en general se daba por técnicas microscópicas, ¿no? La observación del microorganismo o también, año más adelante, se supo que en el laboratorio podríamos aislar el microorganismo, podríamos observar al microscopio o incluso cultivarlo, hacer que crezca en el laboratorio, como aquí lo pueden ver, y hasta la fecha se hace. Pero estudios científicos permiten el desarrollo de nuevas técnicas. Actualmente estamos ya en una era de la genética, en el cual usando técnicas de ADN, por ejemplo, podemos ya identificar microorganismos, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa ahora con el coronavirus. El coronavirus actualmente puede ser detectado por técnicas de ADN. La famosa prueba molecular es una prueba que se basa en lo que son técnicas genéticas. Entonces, vemos aquí que la detección de enfermedades infecciosas ha tenido un avance realmente sorprendente en la historia. Los métodos actuales entonces involucran técnicas genéticas, técnicas de ADN, de proteínas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que estas técnicas son más rápidas, son más eficientes, ¿no? Detectan a una gran cantidad de microorganismos, incluso a aquellos que no pueden crecer en el laboratorio. Por ejemplo, algunos microorganismos que están en una muestra clínica no crecen en el laboratorio, pero, sin embargo, las técnicas genéticas sí pueden detectarlos. ¿Qué es lo malo de esto? Un tanto la parte no tan provechosa es que estas técnicas moleculares son más caras, se requieren de equipos más sofisticados, la técnica tiene que manejarla un personal pues calificado, por ejemplo, y esto lo hace más costoso, un tanto más engorroso de aplicar, ¿no?
Por ejemplo, yo podría obtener una muestra de un paciente, por ejemplo, de esputo, podría obtener su ADN de esa muestra, extraigo todo el ADN y comparando con secuencias genéticas, podría saber si ese paciente tiene o no tuberculosis u otra enfermedad en vía respiratoria a partir de esa muestra, ¿no? Y además de identificar microorganismos, estas técnicas también me permiten conocer las características de este microorganismo. Por ejemplo, su resistencia, algunas características de la virulencia, por ejemplo, u otra información, ¿no? Es realmente la información que nos da la genética es muy vasta. De hecho, un ejemplo de esto se los traigo a partir de este estudio de investigación, ¿no? Esta investigación fue publicada en el año 2018, en el cual se hizo la detección genética de bacterias que son resistentes a un tipo de antibióticos llamados carbapenémicos. ¿Okay? ¿Qué se hizo aquí? A partir de muchas muestras que llegaron a un hospital, bueno, hospitales de aquí de Perú, ¿no? Entre estos 4 años que se ve en el estudio, ¿qué se hizo? Se extrajo el ADN y se analizó la presencia de genes que daban la resistencia a estos antibióticos. Entonces, pueden ver aquí en este cuadro la lista de microorganismos, ¿no? E. coli, Klebsiella, Proteus, entre otros, y también la presencia en número de estos genes. Pueden ver, por ejemplo, que Klebsiella es la que tiene el mayor número de genes de resistencia. ¿Qué quiere decir? Que esta bacteria va a ser más difícil de combatir usando estos carbapenémicos. Entonces, jóvenes, conclusión, quiero que entiendan cómo usando técnicas genéticas podemos ir más allá en el conocimiento de las bacterias, conociendo su genoma en este caso, ¿no? Muy bien, eso es todo, muchas gracias.